Luisa Fernanda Rudy será elegida nueva presidenta del Partido Popular en Aragón el próximo sábado. Casi 1000 compromisarios votarán esta única candidatura en el 11º Congreso Regional al que acudirán Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. La gran incógnita sigue en el aire quién será el número 2 del partido y el resto del equipo que liderará Rudy. Hoy la futura presidenta tampoco ha querido desvelar nada. Su cara decía lo que no iba a decir. Luisa Fernanda Rudy se ha mantenido firme cuando los periodistas le han lanzado la pregunta: ¿algún nombre para su nuevo equipo? Pues no. Sí les puedo asegurar una cosa: nadie sabe nada todavía. Es decir, yo no he hablado con nadie todavía. Se lo digo para que estén tranquilos, no sé, y ahorren el teléfono, si me permiten el consejo, no por otra cosa. Saldremos de dudas este sábado sobre las 8:30 de la tarde. A esa hora, Rudy será elegida nueva presidenta del Partido Popular en Aragón en sustitución de Gustavo Alcalde. Casi 1000 compromisarios votarán su candidatura y trabajarán en 7 ponencias, entre otras economía, sanidad o política. Será el comienzo de una nueva etapa en el Partido Popular de Aragón. La alternancia al actual gobierno de la comunidad autónoma está aquí, que está encarnada por el Partido Popular de Aragón y que además estos son nuestros mimbres para iniciar ese trabajo, pero que en cualquier caso vamos a estar permanentemente en contacto con todos los aragoneses para adelantarnos a sus problemas, darle solución a los mismos y además, sobre todo, y como decimos en nuestro lema, este va a ser el Aragón que queremos construir. Un lema al que Rudy dedicará todo su tiempo, ha dicho, de momento como presidenta del PP y quizá también para llegar al gobierno de Aragón. Por ahora, los populares aseguran que para el Pignatelli no tienen candidato.